¿cómo estás viendo el panorama de cara a las próximas elecciones nacionales? Bueno, me parece que estamos en una situación muy compleja. Y no solamente en el país ni la provincia, el mundo, la región. Y hay que encuadrar las cosas en su debido lugar. La Argentina va a tener una transformación muy importante, gobierno que sea. Ya no se puede ser una misma política continuista, de ese gradualismo que no funciona y ese shock que hace sufrir y crea mucha violencia. ¿Y entonces qué? Y entonces hay que reconformarse con buscar nuevas posiciones políticas que transformen realmente los problemas de la gente, lo que decía un poco Dani, que decía Virginia también. En Salta, particularmente, la elección que se viene a nivel nacional, yo creo que va a ser un test de realmente hasta qué punto la gente nos va a seguir bancando la política que entendemos hoy como los nombres y apellidos que vienen hace un tiempo. Y va a haber un quiebre, creo yo que va a ser generacional, creo yo que va a ser muy marcado en aquellos que ejercen poder, el círculo rojo, y creo que las soluciones que se ven hacia adelante tienen que ser profundas. Entonces, en ese contexto, y pensando que hay una guerra en Europa que sigue subiendo los precios de la energía y complica la cuestión macro en todos los países emergentes, no hay más oportunidad que esta para empezar realmente a transformar la relación entre el ciudadano y la política. ¿Qué me da hoy la política como solución? Esa es la pregunta que creo que va a primar en las elecciones. Los dos grandes frentes nacionales, ¿vos crees que están metabolizando todo eso? No, creo que están perdidos, totalmente. No creo que están entendiendo el contexto que viven. Que al contrario, lo que pasa es lo que es producto de no saber leer lo que está ocurriendo. No sabe lo que está ocurriendo porque lo que le está pasando a la Argentina no es tan diferente de lo que pasó en Estados Unidos con Trump, con Bolsonaro en Brasil, con Orbán en Hungría. Lo que pretende Juntos por el Cambio, la ala de Bullrich por lo menos, es muy parecido a lo que pasó en Polonia, donde hubo una transformación de la izquierda a la derecha un día a la noche y hace 48 horas una protesta de 1 millón de personas en la calle porque el derecho al aborto se fue, porque no hay crecimiento económico, por la inflación más alta de Europa. Entonces, hay procesos políticos comparativos que funcionan como test para entender cómo reaccionar ante la cuestión social, que hoy en la Argentina los partidos políticos, que son muy pocos los que funcionan bien, están en otra sintonía, la sintonía de el nombre y el apellido enfrente de un programa de gobierno. ¿Cuál es el programa de gobierno? O sea, el por qué y el para qué. Y no estamos escuchando soluciones a esos temas que creo yo puntualmente es lo necesario. Ahora, no hay más tiempo para simplificar. Ahora en América Latina surge el caso Bukele, ¿no? Que ha cerrado un ciclo, inaugura otro ciclo y parece que muchos están viéndolo como referente y que lo quieren seguir. ¿Cómo ves eso? Bueno, me parece que hay que hacer análisis en dos partes. Primero, Bukele como representación política tiene una visión muy clara. Y a la gente lo mejor que podés hacer es darle una visión clara de qué vas a hacer. Perfecto. Segunda parte del análisis, ¿qué es lo que hace? Muy bien, ¿estamos de acuerdo que la política de seguridad sea una mega cárcel donde los presos van desnudos, duermen a 30 centímetros de cada uno, mal no alimentados, tienen derechos? Bueno, por eso quiero que me cuente la política. ¿Qué y cómo? Hoy estamos discutiendo en qué orden voy en la lista y qué vamos a hacer si nos juntamos o no nos juntamos y quién va a quedar afuera, en fin. La gente no tiene tolerancia a ese tipo de discusiones. Creo que esta elección va a ser muy marcada y por eso Milei surge como dato. Claro, pero lo apoyan a Milei, pero resulta que cuando uno le dice lo que dice Milei, no están de acuerdo. Y es porque justamente es más fácil decir, yo a esta persona por lo menos me referencio entre lo que diferencia y de última en su mandato o en su gobierno, bueno, habrá otras fuerzas que hagan ese contrabalance. Veremos qué pasa además. De hecho, veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Pero también una cosa muy puntual de Milei, eso lo dicen hoy. ¿Y en la urna? Sí. Es que es lo que yo planteaba antes con esto que decía, no sé si lo viste, el trabajo de Subani Córdoba, es muy interesante porque si vos tomás los 3 tercios, 2 tercios son de derecha, digamos, y el otro tercio es de derecha ahí media centralizada, que puede ser el Frente de Todos. Pero eso después, cuando vos le preguntás a la gente, incluso me llevo a una mucho más atrás, le preguntaba, ¿había que reducir gastos? Sí. Bueno, entonces le sacamos los subsidios a la educación y los subsidios a la salud. No. Es un problema serio. Ahora,
nobleza obliga, ¿no? La encuesta es una foto. No, totalmente. Lo que sí hace falta en la Argentina y en Salta también es análisis cualitativo. Es el porqué de la cuestión electoral que uno elige a un candidato que obviamente está en un extremo y después cuando uno desglosa la pregunta se encuentra que la respuesta está más de centro. Yo creo que tiene que ver con una cuestión emocional y de decir basta, y en la urna, y esto se sabe mucho en política, el voto se decide 5 minutos antes. Es una cuestión emocional, no es tan racional. Yo digo que sí, es emocional y en la Argentina el órgano emocional más delicado es el bolsillo. Totalmente. Y ahí impacta muchísimo, ¿no? Por ejemplo, no es posible en la Argentina tener este régimen de inflación alta al mismo tiempo que estamos hablando de crecimiento con vaca muerta, con litio. Son dos cosas que no van de la mano cuando uno habla con los economistas. Y entonces, ¿qué proponemos como modelo de crecimiento? Si hasta ahora las variables políticas hablan de más de lo mismo y vemos qué pasa al final, frente de todos, o un poco de shock y continuismo del gradualismo de ver cómo llegamos también a otra especie de programa económico. Eso en el mundo ya no funciona. Es muy interesante lo que decís porque desde una perspectiva económica hay una transformación enorme que se va a dar en los próximos 5 años en la Argentina. La Argentina tiene 200 años de historia, de los cuales 100 y pico venía dependiendo del campo para la incorporación de dólares. Bueno, esto se va a transformar en los próximos 5 años, en donde el campo va a ser un aportante más, pero no va a ser el aportante fundamental. Y eso va a cambiar relaciones políticas también. Sí, y te agrego un dato más. Yo creo que el campo va a aportar menos. Yo creo que la crisis climática que ya vivimos va a hacer que esto sea cada vez menos la vaca sagrada. La Argentina necesita un plan de acuerdos. Tenemos un Consejo Económico Nacional que no sabemos qué hace. Tenemos uno en Salta también. Tampoco. Entonces, es necesario sentarse a acordar, y no solamente la parte política, la parte productiva, la parte de medios, la sociedad civil, las universidades. La Argentina que viene, si no entiende que el mundo ya pasó y ahora hay que realmente remargarse las manos y empezar a trabajar en acuerdos, esto va a seguir siendo un Boca River donde la mayoría somos de Vélez. Entonces, hay que llegar a fuerzas políticas, o por lo menos yo quiero escuchar de esas fuerzas políticas cómo lo van a hacer. En donde probablemente también en la cuestión que acabas de mencionar y que tiene que ver con el tema climático va a despertar enormes tendencias también en el campo de lo político, porque estamos entrando en una etapa que no solo es el cambio climático, es la contaminación que hay de plástico en los océanos, que comenzará a ser preocupación ya en términos sanitarios, porque comés pescado con plástico adentro. Bueno, la pandemia ya nos enseñó que somos organismos débiles y todo depende de todo y el ecosistema está muy frágil. Yo de esto entiendo muy poco, pero entiendo lo necesario para saber que aquellos que quieran gobernar y no entiendan que la crisis climática es un condicionante, y yo soy positivo, yo creo que es una oportunidad, en el sentido de la Argentina tiene recursos para abastecer al mundo de eólico, de solar, y hay ejemplos muy buenos en Jujuy, en el sur. Entonces, yo creo que esa matriz productiva, que hablábamos del bolsillo, ¿no? Y esto que también decíamos de la inflación, las fuerzas políticas en esta elección nos tienen que contar qué futuro vamos a vivir. Y eso es muy difícil hacerlo cuando la preocupación de la política es la política misma. Y en ese contexto, por eso Milei surge. Yo creo que se explica de ese modo, porque si no, no tiene sentido que en elecciones provinciales vemos continuidad y un poco de cambio, vimos en Río Negro, Neuquén, ahora está pasando en San Luis, pero vemos continuidad, porque la gente no enfoca en el gobierno provincial sus problemas. Lo ve en el presidente, en la presidenta, y es allí donde tenemos que ver cambios profundos. Más lo que afecta al bolsillo. Más lo que afecta al bolsillo, claro, por supuesto. Porque ni siquiera nosotros por ahí le hablamos de la macro. Claro. La gente, no, pero yo no llego a fin de mes. Por supuesto. O yo llego a fin de mes de una manera muy distinta al mes pasado y al anterior, y bajo ese parámetro voto. Ahí yo incorporo un elemento, yo siempre por ahí tengo una tendencia a ver lo económico. Hay un fenómeno impresionante que hoy más de la mitad de los trabajadores en relación de dependencia con convenios están por debajo del ingreso de la línea de pobreza.
pero también es cierto, tienen trabajo. Hace unos años atrás se cerraron 25.000 pymes en la Argentina. Y esto me parece que es otro escenario también para considerar. Cuando nosotros hacíamos encuestas, yo me acuerdo que evaluábamos algo. La inflación, decíamos, es histérica. Te mueve a moverte, te lleva a moverte, a estar proactivo. La depresión económica te lleva a una depresión anímica, te lleva a estar quieto, a chancharte. Y esto hay que ver también cómo juega en el escenario, si se puede, no te digo controlar la inflación, porque no va a ser controlada en 3 meses, pero sí si comienza una escalada descendente. Estamos hablando de expectativas, porque es verdad que se ha creado casi 1 millón de trabajos registrados en los últimos 4 años, es verdad que hubo un repunte de la economía casi 10% después de la pandemia, pero todo eso sin un programa de gobierno y gestión más allá de lo macro, más allá de lo micro. O sea, es de vuelta a tapar agujeritos que son tamaño solo con el dedo. No se puede ser una gestión o un gobierno tan cortoplacista. Y vuelvo a repetir, el mundo ya lo solucionó a esto. O sea, hay que salir de este espectro tan chiquito del análisis y decir, ¿por qué no le robamos una buena idea a Brasil, una buena idea a Perú, una buena idea a Noruega, como el salmón en el sur, y empezamos a pensar la Argentina con acuerdos? Te cuento algo. El otro día en esa silla estaba Urtubey y hablaba de algo parecido a lo que decís vos. Y cuando Urtubey se hizo cargo del gobierno, allá por el 2008, 2009, convocó al desarrollo de un plan estratégico. Primero era 2020, lo llevó al 2030. Yo participé activamente modelando algunas de las mesas. Ahí está ese plan. No lo usó nadie, ¿viste? Y además era muy interesante porque no convocaba solo a fuerzas políticas, eran fuerzas activas, trabajadores, empresarios, ¿sí? Era una cosa de locos donde cada uno exponía sus necesidades. Y nadie lo usó. Es que eso en realidad, un plan no te sirve de nada si no es ejecutado. Entonces también hoy, por ejemplo, en Salta hay un plan de minería integral, que me parece un PDF genial. Pero eso si no se traduce en la tarea del ministro, de la subsecretaria, de la secretaria, del secretario, del jefe de planes, si eso no está dentro del día a día de la gestión, es un PDF bonito más para la biblioteca. Otro ejemplo, nos pasó la pandemia. El resto del mundo, los gobiernos, están investigando ahora mismo, se están autoinvestigando con comisiones técnicas independientes en qué fallaron. Porque va a haber otra pandemia, o va a haber otro desastre de ese nivel. Y en Salta nos fue bastante mal. ¿Nos estamos preparando para un terremoto? Vos sabés lo que dices es muy interesante, Gustavo, porque el tema de minería viene, lo tuvimos al presidente de la Cámara de Minería, viene la modificación de la ley de los 90 y toma en Salta un gran impulso con Juan Carlos Romero. Es decir, ahí con el geólogo Alonso y todo, toma un impulso enorme. Cuando hablamos de Juan Carlos Romero estamos hablando del 96, es decir, que estamos hablando de casi 30 años atrás. Y hoy que comenzó el desarrollo minero, que vinieron las mineras, creyeron en el proyecto, no tienen caminos. Claro. Es decir, nos comimos 30 años y no hicimos los caminos. ¿Me entendés? Sí. Es lo que decís. Hay un plan, pero no hay acción. Pero también pasa por un tema de desarrollo humano. En Salta, ¿tenemos los cuadros técnicos para llevar a cabo este tipo de transformación? Pero no los empezamos a trabajar desde hace tiempo, que tendríamos que haberlo hecho. Claro. No, es que yo creo particularmente que sí. Ahora, ¿esas personas tienen lugar en las gestiones? ¿O vivimos de vuelta, ¿no? Esta visión de la política como una pyme familiar? Prioridades. Sí, está eso. Todavía prima acá un concepto de pyme familiar y de tráfico de influencias. ¿Sí? Las dos se combinan y es muy probable que tengas tapados que terminan yéndose a otro lugar o terminan haciendo otra cosa. Sí. Tenés muchas personas sobrecalificadas que no están donde deberían estar y quienes no están calificados que están donde otros tendría que estar. Acuerdos. O sea, ¿cómo hacemos que la Universidad Nacional de Salta sea tan referente en litio como hoy lo es la Universidad de Tromsø en Noruega en petróleo? Eso tenemos que apuntar, eso tiene que resolver la política. De hecho, te cuento, en algún momento estuvimos entrevistando funcionarios y yo les hablaba de ITEC, que es un proyecto de YPF con la Universidad de La Plata, que comienza en esta semana a fabricar batería de litio para todos los colectivos de La Plata, que va a tener transporte público eléctrico, y
no sabían prácticamente de qué le estaba hablando. Recién, hace 6 meses, fueron y cerraron acuerdos cuando ITEC ya tiene acuerdos con Santiago del Estero para fabricar baterías, acuerdo con Catamarca para explotar yacimientos de litio, acuerdo con la investigación en Palpalá con Jujuy, y nosotros, viste, mirando. Bueno, eso es la política. Y eso también se define en esta elección. Y yo esperaba que se defina también en la provincial. Pero bueno, escuchamos poco y nada en la provincial de qué iba a pasar en Salta en 4 años. ¿Escucharemos algo en la nacional? Yo espero que sí. En la nacional, pero con bajada local. Yo espero que sí, pero creo que no. ¿Por qué? Porque de vuelta, estamos en un esquema de la política nacional que lo que nos va a interesar más es qué va a pensar la vicepresidenta o el expresidente de sus armados políticos de qué realmente se propone. Ahora, ¿qué pensará Macri si Bullrich o Larreta? Palomas y halcones y esas cuestiones, la gente dice, por favor, basta la telenovela. Ahora, yo sí ¿Qué creo... responsabilidad tenemos los medios? Ah, bueno, eso es muy interesante, pues yo creo que mucha. Yo creo que mucha, porque eso que ustedes hablan de traer gente que le explique a la política, inclusive a través de medios de comunicación, cómo se desarrolla una batería en La Plata para que el transporte público funcione, es muy educativo. Y también tiene mucho que ver el medio de comunicación en su posición, digamos, objetiva, imparcial de hacer buenas preguntas. Yo no creo en los medios de comunicación que hacen su edición de mensaje como forma de información. No, yo creo que la información es más bien simple, técnica y muy resguardada, y la pregunta y repregunta es lo que es más necesario. Pero bueno, hoy los medios de comunicación, por lo menos en Buenos Aires, no, es quien grita más fuerte. está en el show. Es quien grita más fuerte.